Aquí en el Instituto Max Planck, desde hace varios años, venimos trabajando con ese concepto más amplio de normatividad Ujú. y conocimiento normativo para superar la perspectiva antigua que explicaba simplemente la conducta o la agencia de los actores a partir de la ley, la relación de esa agencia con la ley. Pero nosotros vemos que, y esto es algo evidente también desde la perspectiva etnográfica, antropológica, que el comportamiento humano no solo se deriva de las expectativas o de las obligaciones que le marca la ley, sino de una serie de normatividades que son muy amplias. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Chispa. Estoy muy contenta el día de hoy porque tenemos un invitado que es muy querido de acá del instituto. Estuvo con nosotros por mucho tiempo como investigador, ahora es investigador asociado. Hoy nos acompaña José Luis Ejío. José Luis es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y, como les decía, es ahora investigador asociado de acá del instituto. No solamente está José Luis, sino también vino con un invitado que de pronto va a pasar por aquí pronto, que se llama Quito. Y creo que va a ser una conversación fantástica. Chispa. José Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy encantado de estar aquí en Frankfurt, en el Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho, que es la considero mi segunda casa, después de haber estado 7 años pues aquí viviendo, y también me da mucho gusto a encontrar a personas como tú y otros colegas a los que le tengo mucho aprecio. Ay, no, yo creo que esta conversación va a ser fantástica. Pero para empezar, vamos a empezar con una bebida. José Luis, ¿qué es esto? Esto es aguardiente. Y hemos decidido utilizar el aguardiente porque tiene que ver un poco con el tema que vamos a tratar. El aguardiente, aunque la palabra se refiere a cualquier tipo de destilado, hay una versión de aguardiente, muchas versiones de aguardiente con diferentes ingredientes, sabores, uno típico en cada lugar. En el caso de Colombia es un anisado. Y tiene que ver con cómo se producen cosas distintas, a pesar de que a veces utilizamos los mismos conceptos. Hay muchas reinterpretaciones de significados y producción de nuevos conocimientos en diferentes partes del mundo. Y pues bueno, empecemos con el aguardiente de salud. Si nos cuentas qué carajos tiene que ver eso con lo que vamos a hablar. Bueno, pues yo creo que tiene que ver bastante, ¿no? Sin ser especialista en historia de los aguardientes, espero que no haya grandes especialistas en la materia que sepan todo el proceso, pero bueno, por lo que sabemos en general es que todos estos destilados, ¿no? Los alcoholes ya se producían también en el mundo prehispánico a partir de procesos de maceración, de maduración también natural, y que luego, bueno, pues se fueron mezclando con técnicas de alambique, de destilación, que provenían de Castilla, pero es que a su vez Castilla las había importado del mundo árabe. Ujú. Y el mundo árabe, quién sabe de dónde las había importado también, ¿no? Y se aplicaban pues tanto para el destilado de alcoholes para el consumo humano como para otras aplicaciones farmacéuticas y demás. Y bueno, pues en el campo del conocimiento normativo, que yo creo que es el que nosotros investigamos, a lo que nosotros nos dedicamos, se puede rastrear también una proveniencia de los saberes, ¿no? Sin llegar a determinar exactamente una genealogía, ¿no? Porque muchos de esas normas, de esas leyes, de esos conceptos, realmente conforme vamos rastreando en el pasado, llegamos ya a un momento en el que la propia documentación desaparece o es muy escasa. Y bueno, sin que sepamos exactamente dónde se origina, si es en el mundo grecorromano, si es en la esfera persa, si es en el mundo árabe, si es en la época medieval castellana, y es que a su vez se ha originado pues, en un pasado anterior, sabemos que todos esos conocimientos traducidos culturalmente, ¿no? Es decir, adaptados a ese medio, a esos pueblos, a ese tiempo, a ese periodo histórico concreto, es un contexto también de evangelización, van a llegar también al mundo americano eh, cambiados, modificados de muchas maneras, pero que parten de ese sustrato cultural, mezcla de muchas tradiciones, de muchas culturas, y esa es precisamente la que va a emerger como una cultura colonial en el mundo americano. Pero bueno, hagamos una pequeña pausa
para clarificarle a nuestra audiencia de qué estamos hablando cuando hablamos de conocimientos normativos, porque es una de esas palabrotas que usualmente, que es bastante recurrente acá en el instituto, la usamos permanentemente, es uno de los grandes temas sobre los que hablamos y a veces no está tan claro para los otros tipos de audiencias. ¿Cómo nos puedes explicar esto? Sí, Es un conocimiento normativo. Aquí en el Instituto Max Planck, desde hace varios años, venimos trabajando con ese concepto más amplio de normatividad Ujú. y conocimiento normativo para superar la perspectiva antigua que explicaba simplemente la conducta o la agencia de los actores a partir de la ley, la relación de esa agencia con la ley. Pero nosotros vemos que, y esto es algo evidente también desde la perspectiva etnográfica, antropológica, que el comportamiento humano no solo se deriva de las expectativas o de las obligaciones que le marca la ley, sino de una serie de normatividades que son muy amplias. Para un contexto como el de la América de los siglos XVI, XVII y XVIII, acabo de mencionar que es un contexto de misión, de evangelización, Ujú. pues está claro que la normatividad teológica también es muy importante, ¿no? De hecho, el contacto que tiene el indígena, pero no solo el indígena, también el criollo, con la normatividad, el más cotidiano, más incluso que con la ley, prácticamente semanal, lo tiene con la normatividad religiosa, que está expresada pues, en manuales de sacramentos, en catecismos, a veces es cultura oral también, ¿no? Tiene un acceso, aunque no sea letrado, al sermón, a la asesoría espiritual que hace el párroco, que hace el sacerdote y que le marca una serie de orientaciones sobre cómo debe comportarse, ¿no? Muchas otras cosas son observacionales, ¿no? O sea, también se mantiene las propias prácticas indígenas sobre el saber estar, qué espacios le pertenecen a un sexo, a otro, Ujú. qué espacios le pertenecen a una edad, a otra, qué prácticas los ritos de paso, o sea, todos esos conjunto de normatividades que antes quedaban un poco al margen de los estudios jurídicos porque no eran exactamente ley, es precisamente lo que esa perspectiva sobre la normatividad y la historia de las normatividades permite introducir también en el mundo académico. Ujú. Y que son claves porque pues, regulan una gran parte de los comportamientos de la vida diaria, ¿no? Tú ahorita mencionaste una serie de fuentes, manuales, pinturas, un montón de documentos históricos que usualmente no eran trabajados desde la historia del derecho. ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre el tipo de fuentes que utilizas? Cuando estamos preparando esta conversación, pensamos en diferentes fuentes. Cuéntanos qué prendió la chispa, cuáles de esos documentos prendieron la chispa para analizar lo que tú estudias. Sí, pues hay fuentes Taquito. de todo tipo. Sí, ha aparecido. Las fuentes. Ha irrumpido en... Sí, sí, sí. Vamos a hablar de ti también, no te preocupes. Las fuentes, José. Hay fuentes de todo tipo. Para la América hispánica tenemos, por ejemplo, pues catecismos que van desde catecismos pictográficos que se construyen con imágenes. Hay manuales de sacramentos también, este tipo de literatura catequética que está redactada en castellano, en las diferentes lenguas indígenas. Por ejemplo, se han estudiado mucho porque son prácticamente los primeros documentos con los que contamos en lenguas indígenas, ¿no? Una vez alfabetizadas por los misioneros, ¿no? El tipo de fuentes que yo trabajo por mi formación específica, que yo vengo del ámbito de la filosofía, es más bien teología escolástica latina erudita. Ujú. Entonces, claro, mi reto era cómo yo poder aprovechar este tipo de conocimientos especializados que yo tengo, que es sobre fuentes como la Suma Teológica de Tomás de Aquino, como el libro de las sentencias de Pedro Lombardo. Aparentemente eso no tiene nada que ver con la historia de América o no hay ningún uso aprovechable de esas fuentes que están en latín, que se discutían sobre todo en las universidades europeas Ujú. y construyeron pues una base de un saber marcadamente eurocéntrico y que hasta la fecha no había sido estudiado, no había sido puesto en relación con el impacto que eso pudo tener en América, porque es muy difícil partir de esas fuentes tan densas, son volúmenes muy, muy amplios, y ver cómo eso se sintetiza en un catecismo. Ahora bien, hace unos años, Ujú. con un colega que estaba aquí también muy querido de nosotros, que se llama David Rex, Ujú. estudiábamos esos catecismos, esas sumas de sacramentos y demás, e intentábamos, una de las perspectivas que siempre nos pareció interesante era ver las anotaciones que en manuales que quizás se habían impreso en Europa y demás,
habían hecho distintos agentes del contexto americano, sobre todo párrocos que están leyendo el manual y que en un momento se les ocurre una cierta reflexión sobre la aplicabilidad normalmente de la normatividad que entierra esa fuente. Entonces, la sorpresa, o una sorpresa, que algo de lo que se venía hablando en la historiografía concretamente mexicana, ¿no? Porque después de estudiar mi doctorado en filosofía, justo antes de venir a Frankfurt, yo estuve 3 años en la UNAM haciendo un doctorado en historia. Y ahí, bueno, empecé a familiarizarme con la historiografía mexicana, con la escolástica, con los estudios de escolástica novohispana. Uno de los grandes escolásticos novohispanos es un fraile agustino que se llama Alonso de la Veracruz, y ya el perfil es interesante porque este señor fue uno de los primeros discípulos del famoso Francisco de Vitoria, que luego la historiografía lo ha estudiado mucho como supuesto fundador del derecho internacional, etcétera. Entonces, bueno, pues desde hace finales del siglo XIX había rumores, pero no estudios, sobre que este Alonso de la Veracruz era un gran lector y un gran anotador de libros. Y eso lo dicen las propias crónicas agustinas, que todo libro que pasaba por sus manos lo subrayaba, lo anotaba, y que además él fue el gran organizador de las primeras bibliotecas conventuales agustinas. Y entonces, con esas noticias, que es prácticamente el dorado, ¿no? Para alguien que estudia la escolástica es como buscar el dorado, porque no contamos con bibliotecas de escolásticos del siglo XVI, por ejemplo, de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, otros. Sí. No contamos con bibliotecas de ese, bueno, que hayan quedado numerosos libros de ese periodo, y en cambio para este Alonso de la Veracruz sí. El problema es que había que ir a buscarlos, y esos libros llevaban 60, 70 años desde la secularización con Lázaro Cárdenas en el gobierno mexicano en los años 30, 40. Llevaban en cajas en un museo del Archivo Regional Michoacano. Estaban en un proceso de restauración que ha durado pues muchos años, y por fin se pusieron a disposición del público, del personal académico investigador. De hecho, con otro compañero fuimos los primeros en tener acceso a esos libros y en poder estudiarlos. Y uno de ellos, el primero que encontramos, que lo tenían ya expuesto en el Museo Regional Michoacano, era precisamente un libro de un comentario de las sentencias de Pedro Lombardo, hecho por Adriano VI, que fue papa y fue preceptor de Carlos V, fue también profesor de teología en Lovaina, y Alonso de la Veracruz toma ese libro, que es tiene muchas hojas, y lo anota profusamente prácticamente en todas las hojas, dando en muchos casos una interpretación de los casos que está ventilando Adriano VI para el contexto americano. Ahí fue un poco el flechazo. Es una fuentaza. O sea, pero ¿cómo lo encontraste? O sea, ya tenías un conocimiento de que este archivo se estaba restaurando por un tiempo, o cómo te llegó la información, por qué te interesó mirarlo, porque es cuando quisiera como que habláramos también de esos sentimientos que uno tiene cuando encuentra este tipo de fuentes. Yo creo que una cosa que me pasa a mí es que yo creo que yo soy historiadora por ese sentimiento. El sentimiento de encontrar ese documento que hemos estado esperando y que hemos estado buscando, y a veces ese momento en el que uno lo encuentra es como un súper momento. ¿Cómo fue ese? Fue muy curioso, como todas las historias que a veces le pasan a uno en los archivos y en las bibliotecas, porque parecería que ese trabajo de búsqueda de fuentes, de consulta de hojas, de libros, pues es gris, puede ser gris, puede ser también, bueno, no siempre, no todos los días es divertido, pero a veces esos hallazgos, por ejemplo, se venía ya, como te decía, desde el siglo XIX hablando de esa biblioteca misteriosa de Alonso de la Veracruz, que muchas fuentes indicaban que existía, porque todas las crónicas que se escriben de la Orden Agustina desde finales del siglo XVI nos indican esta dimensión de Alonso de la Veracruz como un fraile lector, como un fraile anotador, como un fraile que incluso en las comidas con los otros frailes de su orden aprovechaba para glosar, para interpretar lecturas, ¿no? de las que él mismo había notado previamente. Y hay un investigador muy bueno, de hecho para mí es uno de los pioneros de la investigación filológica, paleográfica, Agustín Millares Carlo. Él es un investigador brillante de la Segunda República Española.
y que a raíz de la sangrienta dictadura franquista y de la represión que hubo, él se tuvo que exiliar a México Ujú, y durante mucho tiempo, bueno, no pudo hacer investigación en España y él es el gran profesor de latín de la gran mayoría de historiadores, de la generación de historiadores de los años 70-80 en México. Él fue el profesor que cuando estaban formándose en el Colegio de México, que es una institución que acogió a muchos republicanos españoles, ujú. él fue su profesor de latín. Y editan un montón de fuentes con el Fondo de Cultura Económica, editan a Palacios Rubios, el tratado sobre el mar océano, editan a Sepúlveda, editan prácticamente todos los clásicos de esta escolástica Ujú. jurídica y teológica que tiene que ver con los debates sobre los justos títulos de las Indias y demás. Pero además él tenía muchos proyectos en marcha. Y como gran filólogo y paleógrafo que era, porque claro, para investigar esas glosas manuscritas que están en latín, se requiere también una competencia paleográfica muy importante. Ujú. De hecho, es un trabajo que empecé a hacer yo solo. Publiqué unos primeros trabajos sobre estas glosas y luego me di cuenta de que era necesario formar un equipo de trabajo más amplio. Quito acaba de acordarse de lo difícil que fue esa labor. Dice, Quito, no, ven. yo sé cuánto sufrió mi amo, mi padre, Y entonces, leyendo estos documentos. Sí, entonces, en el proyecto ya hemos incorporado, bueno, con el paso del tiempo, también se incorporó un segundo colega, Íñigo Silva, ujú, de la UNAM, sí. que él es especialmente formado en paleografía, también en filología latina. Actualmente es el responsable de la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de México, desde que aprovecho también para mandarle un saludo. Y también a raíz de una estancia de investigación que hizo con nosotros Víctor Lillo, también aquí en el instituto hace 3 años, también estaba muy interesado por ese tema y había trabajado de esas fuentes y también está colaborando con nosotros. Porque, como te digo, son glosas que son muy complejas de investigar y incluso de transcribir paleográficamente, ¿no? Entonces requiere ese equipo. Agustín Millares Carlo lo que intentó es localizar esos libros y el gobierno mexicano durante un tiempo le pagó una estancia para que estuviera en Michoacán durante unos meses Ujú. investigando esos libros e intentando reconstruir la que fue la biblioteca de Alonso de la Veracruz, pero ese proyecto se quedó, eh, bueno, por así decirlo, en agua de borrajas. Ujú. Él tenía la idea, pero no llegó a localizar los libros ni llegaron a proporcionarle nunca los fondos para hacer. Lo que querían era rescatar unos cuantos textos y hacer una exposición en el Museo Regional Michoacano, pero eso no llegó nunca a producirse porque, bueno, ya los libros estaban en bastante mal estado, ya desde el mismo siglo XVI. A finales del siglo XVI las fuentes nos atestiguan que como los llevaban a tierra caliente en Michoacán, y es un contexto muy húmedo, Claro. Ujú. se habían deshecho y hoy todavía varias de esas hojas de los libros, cuando uno las pasa, tiene que llevar muchísimo cuidado porque se deshacen, ¿no? Claro. Entonces se encontró con muchas dificultades y nada, y Es un trabajo de muchos y muy complicado y que requiere un montón de habilidades especiales y un equipo. sí, sí, sí. José, yo quisiera que habláramos un poquito de, existe, o que creo que una de las cosas en las que más han peleado un poco los historiadores del derecho, particularmente desde acá del instituto, es un poco combatir esta idea de que un conocimiento normativo que se produce en Europa y que se expande lentamente alrededor de todo, del imperio, ¿no? Cómo encontrar esos documentos, trabajar con esos documentos, crear esta red de investigadores de la que nos estás hablando, interactúa con esa tesis problemática, ¿no? Cuéntanos un poquito más, sobre todo pensando en la otra fuente que apareció que aparece en la introducción de este capítulo, que es esta pintura de se me Sí, acuerda, Alonso de la de Veracruz, Alonso de la Veracruz en su cátedra. impartiendo en su cátedra. ¿Cómo funciona eso? Sí, pues yo creo que están también muy relacionadas ambas Ujú, fuentes. Por suerte, y yo creo que es también algo excepcional, porque, por ejemplo, de Salamanca, en Salamanca, para la historia de los teólogos, juristas de Salamanca, tenemos cuadros, un par de cuadros, en las que se recrea el ambiente general de una clase, pero no tenemos una imagen de un catedrático
dictando un curso a su grupo de discípulos. Para el caso de Alonso de la Veracruz, sí. De hecho, en el siglo XVII es un cuadro que yo recomiendo también a las personas que nos están viendo, lo pueden localizar, lo pueden ver porque está presente en varias páginas web y demás. En la pinacoteca, hay una pequeña pinacoteca que tienen el templo de San Agustín en Morelia, y hay un óleo en tabla del siglo XVII en el que se representa a Alonso de la Veracruz dictando su cátedra con un grupo de escolares, 7, 8 escolares, y entre esos escolares aparece uno de los hijos del que fue el último Calzoncin, o príncipe, rey, como queramos llamarlo, si queremos aplicarle un concepto europeo, del último Calzoncin de Michoacán. Se llamaba Antonio Huitzimengari. Y entonces esta persona pues se forma en teología escolástica, evidentemente, pero también en latín, en griego. Sabemos que tenía un esclavo en propiedad balcánico, blanco, que lo tenía en su casa y era su profesor de griego. Ordena muchos libros, pero claro, no solo es un conocimiento eurocéntrico en el que indoctrinan a Antonio Huitzimengari, y esto es una parte fundamental. Claro. No, tampoco vamos a hacer una idealización diciendo que hay un revival y una aceptación del conocimiento prehispánico, pero hay también una parte, ¿no?, de puesta en valor del conocimiento prehispánico. ¿Por qué? Porque una de las obras más importantes que escribe Alonso de la Veracruz es un tratado latino sobre el matrimonio entre los indígenas que se llama Speculum Conjugiorum, espejo de los cónyuges. Y ahí él va describiendo para poder juzgarlas. No es una perspectiva antropológica, etnográfica, tienen para nosotros hoy un interés etnográfico, pero no es un libro de etnografía científica. O sea, nunca debemos caer en idealizaciones, ¿no? Claro. Pero sí estudia desde las informaciones que precisamente él está sacando de esos informadores privilegiados. Porque bueno, en la literatura sobre el matrimonio se juzga sobre muchas cosas, sobre la forma de concertar los matrimonios, que es fundamentalmente ritual en el contexto purépecha. Es el pueblo indígena en el que él desarrolla su acción de evangelización, ¿no? Las costumbres, pero también costumbres sexuales, cosas muy íntimas, ¿no? Sobre qué maneras de relaciones sexuales tenían los indígenas, cómo se iniciaban en el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, nos cuenta que normalmente la iniciación sexual no se producía con la esposa, sino con la madre de la esposa, hasta que la esposa alcanzara una cierta edad fuera mayor, pero el esposo se iniciaba con la madre de la esposa. Muchos datos o informaciones o prácticas que no concordaban para nada con la moralidad eurocéntrica, ¿no?, con la moralidad europea. Y se ve en la fuente este tipo de contradicciones, como lidia el teólogo al reportar y al mismo tiempo poner en diálogo con lo que el deber ser que él. Se ve, evidentemente las juzga, pero las juzga desde unos criterios, digamos, flexibles. El objetivo, una vez más, no nos podemos engañar. El objetivo es que sean cristianos perfectos y acaben asumiendo pues lo posible el 100% de la moralidad europea escolástica de la época. Pero como eso no es posible, hay una expresión española que a mí me gusta mucho, que es entrar como elefante en cacharrería. Entonces, los frailes no quieren entrar tampoco como elefantes en cacharrería, porque se imponían desde el principio todos los criterios normativos muy estrictos para la sexualidad y para la relación entre hombres y mujeres dentro de la Europa cristiana. Eso hubiera causado seguramente descontento, mayor represión, resistencias, ¿no? Entonces intenta comprender cuál es la lógica, Alonso de la Veracruz, con sus informantes, intenta comprender cuál es la lógica de esas normatividades matrimoniales y sexuales para, a su vez, estar en condiciones de editar ese tratado, de redactar ese tratado, que lo redacta durante una década más o menos, en 1540-50, y para que ese tratado, a su vez, sirva tanto para formar a misioneros que están juzgando esas prácticas, como para informar a Madrid, a Roma, de cuáles son la normatividad tradicional en el contexto indígena americano, porque juzga principalmente a los purépechas y los evalúa, pero también a los aztecas, y recoge también ciertos casos del Perú. Es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de esos informantes indígenas, él va a dilucidar criterios flexibles para lidiar, para intentar acomodar la normatividad teológico-moral europea cristiana
a las pautas tradicionales de conducta en el antiguo Michoacán prehispánico, y a su vez esos criterios más flexibles van a influir, por ejemplo, en las bulas sobre el matrimonio que redactan en Roma diversos papas, autorizando, por ejemplo, el 1571, uno de los papas, no recuerdo ahora el nombre, pero informado por Alonso de la Veracruz, teniendo en mano su tratado y ciertas cartas que le ha enviado, va a autorizar, por ejemplo, algo que es rompedor, radical, para lo que era la mentalidad de la época, que era que en el momento de convertirse al cristianismo, un indígena no tenga obligatoriamente que volver a buscar la que fue la primera esposa, aquella con la que tuvo la primera relación sexual, que en el marco de la normatividad cristiana sería la auténtica esposa. Les va a permitir la elección y decir, no, la verdadera esposa puede ser aquella con la que elija bautizarse y convertirse. Entonces, hasta ese punto llega, digamos, esa influencia también de América en Europa, que no es una metrópoli, no es Roma y Madrid dictando normatividades. Sin alargarme mucho, por mencionarte otro caso. Su manual se imprime varias veces, primero en México, pero luego se va a imprimir en Salamanca, en Alcalá, y todavía a finales de siglo, en Milán, un canónigo de una parroquia de Milán lo va a imprimir dedicándolo al arzobispo, considerando que ese libro que habla fundamentalmente sobre costumbres matrimoniales y sexuales de los purépechas, que en ese contexto yo creo que pocos europeos sabían quiénes eran, podía resultar muy útil para resolver casos matrimoniales que se daban diariamente en el arzobispado de Milán. Mira. Y así directamente lo explica el editor de la obra a finales del siglo XVI, en la última edición conocida. O sea, hay un regreso de ese conocimiento para sí. casos locales. Sí, hay un regreso de esa normativa. Ya estás comentando un tema que a mí me parece clave, porque me parece que cuando estamos hablando de la dominación colonial, se nos olvida ver cómo es que funciona esa dominación. O sea, no solamente estamos hablando de los sistemas de opresión, sino también cómo esa flexibilidad se convierte en un instrumento de la dominación. O sea, la dominación no puede existir sin ese ejercicio de flexibilidad. Y me parece que tú lo has plasmado aquí de forma muy clara. ¿Hay algún otro ejemplo, por ejemplo, ejemplo en el que podamos ver esa sutileza de cómo se ejerce el poder durante el periodo colonial? Sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Se puede considerar, yo creo que también la suerte que tenemos en el caso de Alonso de la Veracruz es que él, por ejemplo, ha estado en la Universidad de Salamanca cuando se han debatido las famosas tesis, ¿no? Aunque la relectio de Indies de Vitoria tiene lugar cuando él ya está en Michoacán, pero ya se debatía los efectos, brutales que había tenido el genocidio hispano en el Caribe, ¿no? En la Española. Sabemos que los españoles, en un primer intento de expansión en el Caribe, bueno, pues despueblan completamente la isla de Jamaica, las consideradas lucayas, trasladan todos sus habitantes a la Española. En la Española, lo que es hoy en día República Dominicana, Haití, exterminan a más del 90% de la población, echándola a las minas de una forma muy, muy brutal, ¿no? Encerrándolos en jaulas, llevan cadenas atadas para que no puedan escapar, etcétera, ¿no? O sea, formas de dominación que durante toda la historia se han practicado, ¿no? Formas de intentar sostener un proyecto político. Creo que lo vemos hoy también con el caso de Israel y el genocidio que está sucediendo en Palestina, ¿no? Pero después de esas 4 o 5 décadas de experiencia en las Antillas, hay un grupo de teólogos y de juristas que reaccionan y que, bueno, por una parte, desde un interés material, tampoco tenemos que idealizarlo. Dicen, no podemos imponer una nueva cultura económica, porque evidentemente el trabajo en una mina, que era algo que no se había practicado durante, pues en la época, en la América prehispánica, implicaba toda una adaptación, una nueva cultura de la vida y del trabajo, ¿no? Para esa regulación, que es tanto económica como cultural, como teológica, ¿no?
eh, son conscientes de que eso debe cambiar y de que las normatividades, incluso para el propio cuidado de la vida en América, que son sus recursos. Ujú, El principal recurso que tiene España en su dominación colonial americana son sobre todo, pues evidentemente los territorios, ujú, los recursos naturales que producen, pero también la población, porque el territorio no produce nada por sí claro. mismo, ¿no? Ujú, Entonces vemos eso, por una parte, una serie de juristas, sobre todo, que intervienen en la regulación económica, pero también los teólogos, en el primer momento de la implantación de la Iglesia en México, o el primer arzobispo que llega, Zumárraga, ordena quemar en ujú, un auto de fe, a pesar de que no hay Inquisición, él es el que ejerce como inquisidor, a uno de los caciques mexicanos, y eso provoca un gran escándalo, evidentemente, ¿no? ujú, Entonces Alonso de la Veracruz y otros son los que, sin idealizarlo, como digo, sin que ujú. caigamos en creer que son multiculturales, porque no son evidentemente Claro que no. multiculturales, ¿no? Ujú. Pero sí están abiertos a comprender la normatividad del otro para ir transformándola poco a poco en una estrategia que sea victoriosa y que ocasione la menor resistencia posible, porque bueno, esto ya lo sabemos desde Foucault, nos lo explicó mucho, que la mejor dominación es aquella que nosotros mismos nos instalamos en la propia cabeza con los dispositivos, Ujú. nosotros la interiorizamos, ese ideal de dominación, y lo hacemos nuestro. Esa es la única forma de vencer. Y bueno, pues si miramos hoy en día a América Latina, yo creo por el grado también de seguimiento que tiene tanto la Iglesia Católica como otras iglesias, se ve que esa campaña de evangelización, que duró 3 siglos, tuvo un relativo éxito, ¿no? Desear lo que es obligatorio. Sí. Ujú. Y yo creo que es clave para poder entender, no se puede entender el derecho sin ese entramado del que tú nos estás hablando. Pero también hablemos de la regulación propia, porque, claro, estamos hablando de la regulación del otro, pero también en las fuentes aparecen muchos casos donde el teólogo es objeto también de regulación. ¿Cómo funcionan también esas regulaciones de sí mismo y cómo van cambiando dependiendo del contexto? Sí, sí. Pues claro, ellos mismos también tienen que regularse. Entre los frailes agustinos, la propia regla de la orden está el que tienen que ir vestidos con su casulla, que es una casulla que por razones también de disciplina tiene que ser de lana. Pues Ujú, imaginemos en tierra caliente, 45 grados, humedad, un fraile agustino que tiene que ir completamente vestido de pies a cabeza con el traje tradicional de la orden. Muchos, ujú. evidentemente, les da la tentación de quitarse la casulla y van sin cubrirse nada Son en calzoncillos. por, sí, por encima, van simplemente Ujú, con un calzón como van los indígenas, ¿no? ujú, Y ahí también aparece toda una serie de regulaciones sobre la propia vida del fraile, cómo debe comportarse, que debe dar ejemplo de resistencia. Normalmente son más duros hacia ellos mismos, los frailes, con la normatividad. Evidentemente la vida en el convento no tenemos las reglas de las órdenes, algunos juicios de casos de disciplina, y las crónicas también nos cuentan ejemplos como este, ¿no? Que a la hora de evangelizar Tierra Caliente en Michoacán, ujú, pues una de las denuncias que daban los visitadores de la orden era que los frailes andaban en paños menores ujú. por los conventos, ¿no? Y que eso pues intentan remediarlo y sí ponen una cierta disciplina, ¿no? Pero sí, normalmente son bastante rigurosos con ellos mismos, sobre todo en el siglo XVI, y eso se ve sobre todo en las crónicas del siglo XVII. Nos hablan, por ejemplo, Matías Escobar, Ujú. fue paisano familiar tuyo, ancestro. Ancestro, Matías claro. Escobar tiene una crónica que se llama La Americana Tebaida, Ajá. diciendo que el Michoacán, sobre todo Morelia, Guayangareo, se llamaba Ujú. en la lengua indígena, antes de llamarse Valladolid y luego Morelia, fue una especie de Tebas, tanto en lo ético como en la producción de conocimiento, Ujú. a mediados del siglo XVI. Y que luego esa propia disciplina había ido decayendo con el paso de las décadas. O sea, en el siglo XVII tenemos una visión idealizada Ujú. de lo que fue la misión en el siglo XVI, Okey. porque luego, bueno, surge este famoso conflicto entre criollos y peninsulares que se pelean por los cargos en la orden, por ver quién tiene superioridad unos sobre otros, y eso, bueno, pues hace que estén más preocupados de la propia disputa interna
que de los cometidos iniciales de la orden, y decae también lo que es la producción intelectual de los propios agustinos y de otras órdenes, ¿no? Ujú. José, ya vamos llegando al final de nuestra conversación. ¿Cómo crees que este tipo de investigación, estos conocimientos que has adquirido, estos temas de los que hemos hablado hoy, se relacionan con el presente? Porque creo que hay unas grandes puentes entre pasado y presente que nos permiten pensar otras formas de aproximarnos a los retos que tenemos hoy. Bueno, hoy en día yo pienso que la cuestión de la dominación sigue siendo de total actualidad. La dominación por la fuerza, la dominación irreflexiva, la dominación sin tener en cuenta para nada las costumbres del otro, los propios ritos religiosos. El choque de religiones no es algo que sea una cosa del pasado. Y yo creo que ese esfuerzo de flexibilización, que en su época fue pionero y fue visto también de forma bastante radical en la época. No olvidemos que a un Alonso de la Veracruz, por ejemplo, tiene que someterse a un proceso inquisitorial porque el arzobispo por entonces de México, Alonso de Montúfar, Ujú, el que fue el segundo arzobispo, dice que sus opiniones sobre varios temas, tanto en el Speculum Conjugiorum como también en la cuestión de los décimos, cuántos ujú, impuestos podía percibir la Iglesia. Alonso de la Veracruz dice, no, los indígenas no deben pagar el diezmo porque ya pagan al encomendero ujú, por su instrucción religiosa. Es decir, son opciones que, a pesar de que ellos eran parte del sistema de dominación, pero por ese esfuerzo de flexibilización, por ese intento también de que la nobleza indígena, por ejemplo, esa es otra de las quejas siempre de Alonso de la Veracruz, que la nobleza indígena, que son los líderes naturales de su comunidad, se le está excluyendo de todo lo que es el reconocimiento de su autoridad, que también puedan recibir tributos y demás. Y él integra, por ejemplo, a Antonio Chumengari ujú. para que siga siendo una autoridad relevante en Tiripetío y otros pueblos que antes eran señoreados por su padre. Entonces yo creo que la cuestión de la dominación sigue siendo evidente. No podemos ser idealistas y pensar que eso va a desaparecer y que los sistemas de poder se van a destruir, pero hay formas de dominación que son humanas y que permiten una cierta transición y entendimiento entre culturas, y otras formas que son brutales y que a fin de cuentas solo pueden llevar, en el peor de los casos, al exterminio, al genocidio, y eso pues lo seguimos viendo quizá hoy más que nunca, ¿no? Ujú. Y es clave recordarlo Sí, sí. en este momento. Muchas gracias, José. Gracias a ti por la entrevista. Hasta la próxima entonces para los que nos están viendo. Y pues bueno, no se pierdan el próximo capítulo de Chispa. No sé si Quito quiere despedirse. Quito no quiere despedirse. Cansado de tanto conocimiento. ¿Sí? ¿Sí? No. Bueno, hasta pronto. Chispa. Chispa es un proyecto de investigación y divulgación académica del Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho, desarrollado en el Departamento de Regímenes Históricos de Normatividad bajo la responsabilidad de las investigadoras Raquel Cirotti y Carla Escobar. La realización y producción es de Sintonía Afectuosa. La dirección es de Marcelo Londoño. Los gráficos y efectos son de Andrés Álvarez. La asesoría de sonido es de Ilich Amezquita. Este videocast es presentado por Raquel Cirotti y Carla Escobar, en colaboración con Transmedia History Telling.